Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de propiedades de los fluidos petroleros. En esta ocasión vamos a ver lo que es el equilibrio líquido-vapor, pero con las ecuaciones de Raoult y Dalton. Es un video teórico, no hay ejercicios en este momento, pero hay que aclarar una cosa. El tema de equilibrio líquido-vapor es posiblemente el último tema de propiedades de los fluidos petroleros de esta sección de videos. Entonces con eso va a significar que va a haber una nueva sección que va a ocurrir esta muy próximamente. Entonces vamos a comenzar con esta parte, pero antes de iniciar te invito a que suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de más contenido relacionado a propiedades de los fluidos petroleros y en general a la industria petrolera. Y bien, ¿qué es el equilibrio líquido-vapor? Puede que te lo estés preguntando en este momento y manéjalo como siempre lo hemos hecho. Una celda que tiene una fase vapor y una fase líquida que siempre van a estar en equilibrio tal cual, ¿no? No va a haber cambios significativamente de una y otra, es lo que quiere hacer, ¿no? Dice, dentro de los límites de la envolvente de fase que normalmente manejamos, esa curvita de compancita que se va inclinando a la derecha cada vez que tenemos más componentes pesados, o a la izquierda cada vez que tenemos componentes más ligeros, y va cambiando su tamaño respectivo al tipo de fluido que tenemos, si es aceite gas seco, gas húmedo, gas y condensado, aceite ligero o aceite pesado o extra pesado, ¿no? Eso todo ya hemos analizado en esta serie de videos. Entonces, en estos límites de envolvente de fases, dice la cantidad y composición de las dos fases, tanto vapor y líquido, que es el aceite y gas, cambian de acuerdo a la composición, y esto se presenta en tres problemas principales. ¿Cuáles son los tres problemas principales? Como estamos observando aquí en el momento, estamos creando un gráfico. En este gráfico vamos a representar la envolvente de fases, por si, que supongo que se te has de acordar, pero si no, aquí vamos a recalcarla. El primer paso importante es que las condiciones en las cuales una mezcla de hidrocarburos presenta un punto de burbuja, ¿no? La curva que se acaba de crear ahí, que son las curvas de puntos de burbuja, ¿no? Dependiendo de la temperatura y presión que tengas, cada curva va a ser un puntito que te va a designar la presión de burbuja en esas condiciones. La segunda, las condiciones en las cuales una mezcla de hidrocarburos presenta un punto de rocío, que es la curva azul que se acaba de crear, que es lo mismo, la curva de puntos de rocíos, donde a esas condiciones de presión y temperatura tienes un punto de rocío, ¿no? La primera gota infinitesimal de líquido que se ha creado, ¿no? Ya que todo es gas. Y la tercera, las cantidades y composiciones de vapor y líquido a las condiciones termodinámicas dentro de la región de dos fases. Entonces, en esta región de dos fases conviven tanto el aceite como el líquido. Entonces, tiene que siempre estar en equilibrio para que se mantenga un orden termodinámico. Entonces, ese orden termodinámico se va a regir a partir de lo siguiente, que te voy a presentar a continuación, que son las soluciones ideales, ¿no? En un principio siempre vamos a manejar un aspecto ideal, ¿no? Como cuando pasó con los gases, ¿no? La ley de los gases ideales. Y que no tenía el factor de compresividad Z, que es el factor de compresividad de un gas real, ¿no? Cuando ya se le agrega, estamos ya manejando gases reales. En este caso, vamos a regresar a las condiciones de propiedades ideales. Entonces, las propiedades de soluciones líquidas ideales se presentan cuando, y nos dan, ¿no? Las condiciones. Los componentes de la solución se mezclan mostrando una solubilidad mutua. No existe interacción química entre los componentes de la mezcla, por lo cual no hay cambios ahí que puedan haber. También los diámetros moleculares de cada componente de la mezcla son iguales, ¿no? Que es por así decirlo, como el factor acéntrico, que es el tamaño de la molécula, que pues no va a variar dependiendo si es un heptano, si es un hexano, un metano, un etano y demás, ¿no? No va a cambiar nada de eso, entonces el mismo tamaño para todas. Las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión son iguales entre las moléculas, ¿no? En un principio como son muy pequeñas, pues no se consideran, ¿no? La cuestión de la ley de los gases, la ley general de los gases ideales, ¿no? Es uno de los postulados que hay ahí. Entonces, con esto nosotros estamos refiriendo a que estas fuerzas, pues, son iguales entre las moléculas. O sea, si no hay fuerzas, pues ninguna tiene. Si hay, pues todas son iguales. Entonces, manejamos el primer principio. Dicen, estas propiedades justamente proporcionan dos resultados prácticos. El primero, siendo que no existe un fenómeno de calentamiento cuando los componentes de una solución ideal se mezclan, ¿no? Un cambio en ese balance energético que pueda haber no se ve alterado, no existe.
Y la segunda es que a las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de la solución ideal es igual a la suma de los volúmenes de los componentes que ocuparán como líquidos puros, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir esa parte, ¿no? Que el volumen que yo tenga de mi líquido ideal es igual a la suma de los volúmenes de los componentes por separado, ¿no? Yo tengo una mezcla que tiene etano, propano, butano y demás, ¿no? Contenidos, cada uno a cierto volumen, ¿no? Entonces el volumen total va a ser igual al volumen de cada uno por separado, que es lo que me está diciendo que todo se mantiene en orden. Aquí es donde entra el juego la ley de Amagat que vimos en los primeros videos de cómo se va explicando, ¿no? Y si no lo recuerdas, pues te recomiendo que lo hagas, te des una vuelta en esa parte del video de nuestra lista de producción de propiedades de fluidos petroleros para que tengas noción de cómo es propiedad de Amagat, de volúmenes parciales de Amagat. Y bien, aquí es la última parte de este video, en donde vamos a ver las ecuaciones tanto de Raoult como de Dalton. Vamos a explicar primero lo que es la de Raoult. La ecuación de Raoult lo que hace es que la presión de un componente puro en el vapor es igual a la fracción mol del componente en el líquido, multiplicado por la presión de vapor de dicho componente. ¿Qué me está diciendo? Que la presión del componente puro en vapor, que está en fase de vapor, es igual a la fracción mol del componente en el líquido, o sea, como una relación, ¿no? De lo que hay en vapor y lo que hay en líquido, un equilibrio. Entonces, y es que se mantiene lo mismo, pero que va multiplicado por la presión de vapor del dicho componente, ¿no? Estamos observando aquí la de Raoult. Voy a poner aquí el puntero láser. Aquí está la de Raoult, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que la presión parcial de ese componente va a ser igual a la fracción de vapor. Sí, creo que sí, vapor o líquido, no recuerdo bien. Bueno, la fracción mol del componente por la presión de vapor, ¿no? Aquí me dice la fracción mol del componente en el líquido, la fracción líquida por la presión de vapor, ¿no? Es fracción líquida y la fracción de vapor. Entonces, solo es válida si la mezcla de vapor y líquido son soluciones ideales, que es lo más importante, ¿no? Y la de Dalton nos indica lo siguiente, que se utiliza para calcular la presión parcial ejercida por un componente puro en una mezcla de gases ideales, ¿no? La presión parcial del componente J va a ser igual a la fracción mol de la parte gaseosa del componente J por la presión de vapor del componente J. Entonces, estamos viendo que son conocimientos o temas que hemos visto de manera directa en videos anteriores, o que tú has visto en tus clases de propiedades de los fluidos petroleros, ¿no? La primera materia que lleva mucha gente, ¿no? Su introducción a la industria petrolera. Si nos damos cuenta, aquí estas dos ecuaciones estamos retomando otra vez la fracción mol líquido y la fracción mol vapor, tanto XJ como YJ. De estas dos ecuaciones va a entregarse una nueva variable. Esta nueva variable es la del equilibrio líquido-vapor entre estas dos, que es ZJ. ZJ es la relación que va a haber entre XJ y YJ. Pero para llegar a esta, vamos a detallarnos una demostración que va a ser incluida en el próximo video. Así que espero que lo veas muy pronto. Y esta relación te va a indicar el intercambio que hay, ¿no? El intercambio que hay de la fracción vapor a la líquida y de la líquida a vapor para que todo esté en equilibrio. Puede que en primer instante digas, oye, no comprendo lo que me estás diciendo, ¿no? Pero justamente esto es un coeficiente que le da una constante de equilibrio, ¿no? Es una constante en la cual me va a decir si mi mezcla está estable o hay algunas perturbaciones en esta zona, o cuánto está cambiando de un lado a otro, de la parte mol a líquido, de la líquido a mol. También me da mucho esa relación, ¿no? Cómo va a ir cambiando, va modificando toda esta zona. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.